En esta clase vamos a ver antijuridicidad, es el tercer peldaño de la teoría del delito. Para llegar a este estadio tenemos que decir que el suceso que estamos analizando es una acción típica y ahora tenemos que analizar si además de ser típica es antijurídica. Es decir, significa, o lo que vamos a ver en esta teoría de la antijuridicidad, es si esta acción típica es además contraria a todo el ordenamiento jurídico. Entonces, la teoría de la antijuridicidad tiene por objeto establecer en qué casos una acción típica es conforme a derecho. Por eso se dice que es una teoría de autorizaciones de un comportamiento típico. Nuestro ordenamiento jurídico está compuesto por normas prohibitivas y por normas permisivas. Es decir, porque uno se pregunta, ¿por qué una conducta que el legislador estableció como típica, ahora otra parte del ordenamiento jurídico me dice que está permitida? Justamente por este juego de las normas permisivas y las normas prohibitivas. Entonces yo acá voy a tener que una acción típica en otra parte del ordenamiento jurídico, que puede ser el código penal, el código civil, el código comercial, está permitida. Es decir, este actuar típico va a estar permitido. Y a diario vemos conductas que encuadran en estas características. Entonces, la función de la teoría de la antijuridicidad es dejar afuera a esas acciones típicas que son conforme a derecho. Es decir, parece contradictorio, es como estar borrando con el codo lo que se escribió con la mano. Pero precisamente eso tiene que ver con el fin de la norma. Porque ya lo hemos dicho muchas veces que detrás de cada tipo penal hay una norma. Esas normas pueden ser mandatos o prohibiciones. Es decir, mandatos que postulan acciones positivas para la salvaguarda de los bienes jurídicos, como auxiliar a un menor abandonado, o prohibiciones, el no matarás. Ahora bien, esas normas son normas absolutas, que están pensadas para los supuestos normales. Sin embargo, hay situaciones en las que el bien atacado, el bien jurídico atacado, renuncia a esa protección de la norma, o bien es desplazado por la presión de intereses contrapuestos dotados de mayor importancia en el caso concreto. Entonces, para esos supuestos de excepción están precisamente las causas de justificación que ahora vamos a estudiar. Son numerosos los casos donde acciones típicas luego son autorizadas por otra parte del ordenamiento jurídico, o donde estas acciones típicas están autorizadas o justificadas. Tenemos así las detenciones hechas por la autoridad, que en sí encuadrarían en el tipo de detención ilegal, también los ingresos a domicilios ordenados por la autoridad, es decir, cuando la policía hace un allanamiento, ingresa a un domicilio, podría ser una violación de domicilio. Sin embargo, la policía ingresa con la orden de un juez. O sea, en ese supuesto va a estar autorizada, va a estar justificada. También los juicios reprobatorios de un superior, que podrían entrar dentro de lo que es el delito de injurias, o abrir una carta dirigida a un tercero si hay un estado de necesidad que lo justifique o alguna otra circunstancia, matar al perro de un tercero si estamos siendo atacados, las lesiones en el deporte, es decir, un deporte cuando uno mira en muchísimos casos hay lesiones. Sin embargo, como esos deportes están autorizados y hay un reglamento, dentro del marco de ese reglamento, esas lesiones también van a estar justificadas. La teoría de la antijuridicidad se limita a hacer un juicio sobre el suceso. Es un juicio sobre el acto, no sobre la personalidad o la persona del autor. Es decir, acá no se está analizando ni las características del actor, sino que se trata de analizar el delito en general, el acto en general. Conforme a este juicio, el acto será aprobado, es decir, justificado por el ordenamiento jurídico, o reprobado, calificado como contrario a derecho. Entonces ahí pasamos a analizar la siguiente instancia. Es decir, el autor que obre amparado por una causa de justificación tendrá derecho a ese actuar típico. ¿De dónde surgen estos permisos para actuar de un modo típico? Las fuentes de la causa de justificación son la ley, el ordenamiento jurídico total.
hay que aclarar que no solamente el derecho penal es fuente de estos permisos. Encontramos causas de justificación en el Código Civil, en el Código Comercial. Bueno, ahora tenemos Código Civil y Comercial, de hecho. Por ejemplo, el derecho de retención está contenido en el artículo, a partir del artículo 2587 del Código Civil y Comercial. Inclusive el derecho consuetudinario es fuente de causas de justificación. El Código Penal contiene algunas de las causas de justificación que existen, por ejemplo, el estado de necesidad, el legítimo ejercicio de un derecho, la legítima defensa propia y la legítima defensa de terceros. Así, en los incisos tercero, cuarto, sexto y séptimo del artículo 34 del Código Penal se establecen las características y requisitos de estas causas de justificación. Cada una en particular se va a ver en las siguientes clases, así que hoy es simplemente mencionarles a dónde están en nuestro cuerpo legal y en las próximas clases lo van a ver en detalle. Bueno, más allá de las características de cada una de las causas de justificación que acabo de mencionar, hay reglas comunes a las causas de justificación. En primer lugar, todo permiso confiere un propio derecho de necesidad a la gente, es decir, el sujeto puede imponer su derecho acudiendo a medios proporcionados. Es decir, de concurrir una causa de justificación, el sujeto afectado por la acción no está autorizado a rechazarla. Una acción justificada nunca puede ser una agresión antijurídica, por ejemplo, para una legítima defensa. Es decir, quien recibe la agresión por parte de quien se defiende no puede a su vez repelerla en forma lícita. En segundo lugar, para la justificación es indiferente que el sujeto esté actuando en forma autorizada u obligado a actuar. La diferencia entre deber y autorización en este aspecto no importa, es lo mismo. Otra de las características es que la participación es accesoria, sabemos, y supone al menos la comisión de una acción típica y antijurídica. Por eso no existe participación punible en acciones que están cubiertas por una causa de justificación. Y por último, quien invoca una causa de justificación no debe haber provocado esa situación de agresión o peligro. Es decir, tiene que haber ausencia de provocación por parte de quien invoca o pretende ampararse en la causa de justificación. Ya vimos los requisitos en general que poseen todas las causas de justificación. Ahora bien, ¿basta para la justificación de una acción con que el autor llegue a un resultado valioso socialmente? ¿O se requiere además que el autor actúe con voluntad de llegar a ese resultado? Por ejemplo, ¿puede invocar el estado de necesidad un médico en la interrupción del embarazo si ejecutó ese aborto por razón de una recompensa, ignorando que la embarazada no podía dar a luz sin grave peligro para su vida? ¿Es válida o es aceptable eximir de responsabilidad a ese médico que terminó salvando la vida de la persona, pero no por haber conocido y querido esa circunstancia, sino porque había recibido una recompensa? Bueno, acá tenemos que responder que, como siempre, la doctrina está dividida. Están quienes consideran que el elemento subjetivo es necesario en las causas de justificación y quienes dicen que no. Nosotros, el doctor Dona, considera que el elemento subjetivo tiene que estar en las causas de justificación. Es decir, para que concurra el permiso debe constatarse el elemento subjetivo. Es decir, el sujeto tiene que conocer y querer cada uno de los elementos de esa causa de justificación. Es decir, tiene que haber una correspondencia entre los elementos objetivos y los elementos subjetivos de ese actuar autorizado. Pensemos los ejemplos donde hay ausencia de un elemento subjetivo. Pusimos 3 ejemplos. Un sujeto arroja una piedra contra la ventana de una vivienda con la única intención de romper esa ventana,
sin saber que en el interior un niño estaba a punto de morir por asfixia por una fuga de gas, que se salva gracias a la rotura de ese vidrio. Claramente aquí la persona no tiene la intención de salvar al niño, no conoce la situación de peligro en la que está ese niño. Sin embargo, arroja una piedra con otra intención y termina salvándole la vida. Otro ejemplo. Una mujer golpea con una sartén a un ladrón mientras éste entra a oscuras en su casa. Sería un ejemplo de legítima defensa. Con la convicción de que se trataba de su marido, que nuevamente volvía de una juerga. Es decir, la mujer golpea con la sartén a una persona que cree que es su marido y lo está golpeando porque está enojada porque el marido vuelve de juerga. Sin embargo, resultó ser un ladrón que estaba entrando a oscuras a su casa. Entonces la mujer estuvo en un supuesto de causa de justificación, pero la realidad es que la mujer no había tenido ni el conocimiento ni la intención de defenderse de ese ladrón. El último ejemplo. Un soldado quiere matar a su superior y aprovechando las últimas luces del día, dispara a la distancia que un individuo con la convicción de que es este, o sea, cree que va a matar a su jefe, pero termina consiguiendo matar a un soldado enemigo que acechaba en el lugar. Es decir, en los tres casos, el sujeto no tiene intención de ampararse en una causa de justificación, no sabe que se está defendiendo o que está realizando un resultado valioso socialmente. Tiene otra intención, que es típica. Sin embargo, el resultado termina siendo, como dije, valioso. ¿Qué hacemos en estos supuestos? Es decir, ¿condenamos igual, castigamos igual a esta persona, pese a que el resultado lesivo no ocurrió? Sin embargo, esa persona no tenía ni la voluntad ni la intención de realizar esa acción valiosa. El Código Español lo soluciona aplicando por analogía un atenuante. Nuestro Código Penal no tiene ninguna solución para este supuesto. Sin embargo, Javier de la Fuente dice que es evidente que hay menor contenido punitivo en este elemento. Es menos reprochable la conducta en estos casos. Entonces, como nuestro Código Penal no tiene una solución como el Código Penal español, la solución que propone Javier de la Fuente es quedarnos con el parámetro del artículo 41 al momento de aplicar pena. Es decir, nuestro Código Penal siempre establece un baremo de pena de 8 a 25 en el caso del homicidio. Bueno, teniendo en cuenta este tipo de circunstancias, manejarse con este baremo que nos permite la ley. Para Javier de la Fuente no estaría bien aplicar la pena de tentativa, porque no es el supuesto y no estaría permitida la analogía en ese caso. ¿Qué pasa cuando sucede al revés? Cuando lo que falla o lo que tiene una falta es el elemento objetivo. Es decir, ocurre al contrario del caso anterior. Acá el sujeto quiere y cree actuar amparado en una causa de justificación o cree tener ese permiso para realizar la acción típica, pero sin embargo el resultado de su acto no es conforme a derecho, porque el acto en ese caso será antijurídico. En esta clase no vamos a ahondar en este supuesto, es simplemente para que sepan que puede haber de los dos lados, que falle el elemento objetivo o que falle el elemento subjetivo. Cuando lo que falta es un elemento objetivo, estamos ante un caso de error, que eso se va a ver en una clase específica de error de tipo y error de prohibición.